Hola, yo soy Elena Fernández y junto a Ana Marcos somos las socias fundadoras de Panduro. Panduro es una empresa que nosotras llamamos de repostería circular. Entonces, nuestra actividad básicamente consiste en hacer repostería sustituyendo la harina de los ingredientes por el pan, y hacemos principalmente galletas y otras elaboraciones como por ejemplo turrón de chocolate y pan. Hacemos labores de sensibilización y de formación tanto en economía circular como desperdicio alimentario, como repostería tradicional basada en el aprovechamiento, y también tenemos una línea de formación dirigida al emprendimiento. Nace en pleno confinamiento. Ana y yo éramos compañeras de trabajo. Pues en el confinamiento, pues tomando las típicas videocervezas, empezamos a decir: hay que montar algo, hay que montar algo y hay que montar algo. Entonces lo que hicimos fue una lluvia de ideas para ver qué teníamos en común y sobre qué podíamos emprender. Y entre todas esas ideas, una de ellas era utilizar el pan descartado. En ese momento se cruza una convocatoria de un premio, de un proyecto que se llamaba EGUA de ITFood. Presentamos la idea, formamos parte de ese proyecto, fuimos seleccionadas entre 70 iniciativas en todo el territorio, y además tuvimos la suerte de hacernos con el primer premio dotado con 10.000 euros. Hicimos el proyecto, prototipamos distintos productos, creamos una comunidad, creamos marca, nos constituimos como asociación y empezamos a compartir un obrador para no realizar una inversión una inversión de un capital que no teníamos, y ver si realmente la idea funcionaba. Yo le aconsejaría que siempre buscara apoyo. Yo de alguna manera entiendo el emprendimiento en colectivo, pero si la iniciativa no fuera pues una iniciativa colectiva, que buscara red, que buscara la manera de asociarse con otras personas emprendedoras. También buscaría compartir recursos. Nosotras cuando empezamos no teníamos capital para invertir en un obrador, que requiere mucha inversión, entonces buscamos una iniciativa en la que poder compartir esas instalaciones y ese material. El consejo sería lanzar cuanto antes la idea, producto o servicio, para ver si realmente pues tiene una salida y tiene una aceptación por parte del público, ¿no? Recibir ese feedback. Antes de todo eso, creo que también es muy importante conocer la normativa, porque te puedes encontrar con una idea que en tu cabeza puede funcionar, pero sobre todo cuando hablas de economía circular, puede que la normativa pues no acompañe lo rápido que está desarrollándose la economía circular. Entonces puede haber alguna traba normativa. Y si hubiera esas trabas normativas, yo siempre aconsejaría buscar alternativas. Y sobre todo mucho ánimo, creer en la idea, pero no estancarse en ella, que la idea tiene que tomar forma y probablemente de una idea inicial pues acabe cobrando unos matices diferentes y adaptadas pues a las necesidades, a la normativa y a otro tipo de variables que forman parte del contexto.